Ahora bien, dejando de lado la pequeñísima introducción, porque esto ciertamente es para las personas que vengan de los otros moods, es correcto afirmar que la introducción tenía que ser de esa manera, puesto que como expliqué en uno de los otros moods, el mundo está completamente al revés. Se tiende a pensar que lo más importante es aquello que no se ve, cuando en realidad lo más importante está completamente enfrente tuyo. Entonces hay que tener ciertas formas de hablar y ciertas formas de comunicarse, que es completamente ambigua lo que eres en realidad. Tienes que adaptarte a un sistema, tienes que adaptarte a cosas completamente innecesarias solamente para que a los demás te puedan comprender, para que los demás te puedan entender, lo cual es realmente triste. Como decía en este vídeo, que aparte de ser la introducción al canal, también nos habla un poco de la crudeza, es importante recalcar y tener en cuenta que hay que volver a estos comienzos, donde no había nada. La invitación, como en otros moods, es la introspección. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a explicar corto, no porque así vayan a ser todos los videos, sino porque considero que es lo mínimo que se debe investigar por sí mismo para realmente lograr y encontrar lo que nos importa y lo que nos apetece. Ahora bien, la introspección yace en el hecho de apartarte de todo lo externo y entrar en el mundo interno. Lo más probable es que no haya en ti ningún mundo interno, lo cual es realmente triste y lo cual realmente no es culpa tuya. Es culpa del exterior que te ha sugestionado. Sugestión, palabra muy interesante y concepto que abarcaremos en el siguiente vídeo. Pero lo importante a tener en cuenta es que necesitamos primeramente una limpieza. Lo triste de estas limpiezas es que ahora mismo podrías hacer lo que te estoy explicando, tomar los conceptos y realizarlo de la manera correcta. El problema yace principalmente en que mañana, cuando amanezcas, eres una persona completamente diferente. Sí, esto tendré que explicarlo más adelante de una manera un poco más compleja y más larga, pero necesito que sepas en este momento que la persona que te controla, la persona que eres hoy, no es tu yo permanente. De hecho, así como el agua en un río, si sacas un poco de agua, la bebes y vuelves a sacar otro poco de agua, no es la misma y nunca volverá a ser la misma porque ya se fue, ya siguió su orden. Igualmente como la energía, si bien es cierto que no se crea ni se destruye, esto bajo los criterios normales, pero hay teorías que explican lo contrario. Pero basándonos en ese mismo concepto que ya está tan arraigado tristemente en la sociedad, es correcto afirmar que esta se va transformando con el tiempo, pero nunca vuelve a ser la misma que fue. Va en un completo e infinito cambio evolutivo, hacia donde eso lo podemos teorizar luego. Pero lo que me refiero es el yo, el tú del mañana no es el mismo que el de hoy. Entonces, ¿esto qué significa? Que las cosas importantes que retomes en tu vida, las tomes y las hagas en el primer momento de la mañana. Tengas un recordatorio importante de estas, para que no se te olviden y puedas llevar a cabo las correctas rutinas. Si es que tienes algún objetivo, si es que tienes alguna meta, si es que la sociedad sigue siendo igual en el futuro cuando se vean estos vídeos, lo importante será no dejar de aspirar a la evolución y al conocimiento, pues es lo más importante y lo único que nos puede salvar de la extinción. Aunque más triste que esto es pensarlo de manera individual. Salvar la sociedad de la extinción tiene bastantes matices, bastante tiempo e infinitas comunidades, pero dime por un momento, ¿salvarte a ti no es una prioridad acaso? Verte a ti como el individuo principal de tu propia vida y buscar todas las maneras de salvaguardarte a ti en la búsqueda de salvarte de la muerte mismamente. Porque como decía al comienzo de este vídeo, hay infinitas teorías acerca de qué hay después de la muerte, pero lo que te puedo asegurar es que no te llevarás nada de aquí. Y no podrás reintentar esto, salvo que el samsara sea real. Todo lo que sigue es completamente diferente, pero aspira a una muerte triste y dolorosa, generalmente. Así que la pregunta es, ¿qué harás tú el día de hoy para evitarla? ¿No hay nada? ¿No vas a buscar? ¿No vas a aterrizar por ti mismo? ¿Simplemente vas a aceptar el hecho de que los demás han dicho que no se puede? Y vas a morir. Vas a aceptar simplemente lo que te están diciendo los demás. Eso es lo que la gran mayoría de personas hacen, que es realmente triste, realmente molesto y realmente nefasto, como hablaré en siguientes vídeos. Pero esto de la crudeza va más allá. No solamente es el hecho de que vas a morir entre terribles dolores y sufrimientos. No solo es el hecho que lo vas a perder absolutamente todo. Sino que mientras no llega ese momento, ¿qué haces?
¿Sigues creando? ¿Sigues buscando el hedonismo diariamente para olvidarte de lo que realmente importa? Es tan desafiante pensar que las personas se cuestionan por un momento, pero como genera cierto cansancio en su ser, prefieren aquello que no los cansa, aquello que no les molesta, aquello que no les perturba, aquello que lo único que hace es mantenerlos en un estado de relajación y peor aún un estado de involución constante, en la cual ni siquiera se puede poner la atención en un video mínimamente largo. Realmente triste. Y más triste lo siguiente, el dolor y el sufrimiento eterno. Ahora bien, ya habiendo terminado de pensar y de organizarnos, ya habiendo empezado, ya habiendo visto la introducción que dejé en el canal, ya es entendible y es obvio que no vamos a extrapolarnos desde el sentido del entretenimiento. Pero si quieren escuchar un poco más de cómo funciona el mundo, de cómo funcionaba el mundo hace algunos años, y de cómo potencialmente este continúe de esta manera, lo importante a tener en cuenta en este momento no es más que recordar y aceptar que la vida no es más que dolor y sufrimiento. Sí, durante muchísimos años muchas más personas han hablado de esto y se les ha tratado como personas disfuncionales. No siempre se trata y se relata de que la persona dice esto desde su experiencia, como su vida ha sido mala, como su vida ha sido triste, como su vida ha estado llena de cosas indeseables, que extrapola y cree que todo el resto del mundo tiene esa situación y cae en un error y en una falacia de creer que porque su perspectiva es esta, es igual la de todo el mundo. Pero lo cierto es que haciendo simples análisis nos podemos dar cuenta de que no, la gran mayoría de las personas, no, eso también es una falsedad, todas las personas viven constantemente insatisfechas, todas las personas en la gran mayoría de su día están expuestas al dolor y el sufrimiento, sino que lo ocultan de una manera que no se pueda percibir. O en la mayoría de los casos sí se puede percibir, pero si las otras personas también están adentradas en este camino del dolor y el sufrimiento, ¿por qué se molestarían en ver por qué estás así? Y peor aún, ¿por qué se centrarían en el hecho de intentar ayudarte? La vida es dolor y sufrimiento desde muchas perspectivas, pero lo primero es lo que ya comenté, insatisfacción. ¿No les pasa que cumplen una meta, cumplen un objetivo, obtienen algún deseo, cumplen algún placer, hedonismo, consumismo, pecados capitales? Cualquiera de estas las cumplen, pero luego se dan cuenta de que quieren otra cosa. No es el hecho de llegar a un fin, cumplirlo y ya todo está fantástico. Como decía en el vídeo de introducción, mañana eres una persona completamente diferente. Y peor aún, con la sugestión del entorno, con la sugestión del núcleo familiar y con la sugestión de la sociedad, probablemente empieces a desear, a querer y a buscar nuevas cosas, relevantes o no, se van a volver tu nuevo objetivo. Pero esto es un ciclo interminable, en el cual siempre se está buscando realizar más, más y más. Es triste, porque las personas que empiezan con esto y no pueden lograrlo, ¿en qué creen que se refugian luego? Drogas, alcohol, que de hecho es una droga, pero pues porque siempre la gente lo separa, ¿no? Esto es algo a pensar, algo a filosofar también en el futuro, algo a debatir. Caen en las adicciones y caen en un hedonismo superior, una capa más abajo. Así como el nihilismo, el estoicismo, el hedonismo tiene capas hacia mucho más abajo, donde pueden caer todos los decimales de ocurrencias humanas que generen un placer y que generen el olvido de la situación actual. Pueden ciertamente caer ahí. Y más abajo porque son abismos sin fin en realidad, así que es realmente triste que te encadenen a esta necesidad de los logros, a esta necesidad de los objetivos, a esta necesidad de obtener un objeto, a esta necesidad de tener una estirpe en la sociedad, a esta necesidad de ser alguien, ser alguien. Desde el lastimoso y triste momento en el que se es fecundado el óvulo, ya se es alguien, para bien o para mal. Entonces, ¿por qué siempre tratan de buscar excusas? Siempre tratan de crear un argumento
con el cual decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Bajo conceptos inexistentes e insostenibles te dicen qué hacer, te dicen qué está mal hacer, y es divertido porque todos se juntan bajo diferentes comunidades para señalarte si no estás en alguna comunidad. Si estás en la comunidad suya, tienes que seguir sus reglas, tienes que seguir su orden, tienes que seguir estrictamente cada uno de sus pedidos. Si estás en otra comunidad, serás juzgado. Es realmente inquietante el hecho de que de cualquier forma se va a estar entre el ojo de la crítica, pero ojalá fuese una crítica. Lo que se le llama crítica hoy en día es simplemente opiniones. Es realmente increíble que una triste y miserable opinión subjetiva se le considere crítica. Y precisamente porque esta triste y muy ciega opinión se considere crítica, porque le da el derecho a la libre expresión. ¿Se han dado cuenta que cosas realmente estúpidas e innecesarias se hacen tendencia? ¿Se han dado cuenta que cosas realmente inútiles son vistas por horas y horas únicamente por el hecho de la libre opinión, del libre albedrío, del libre derecho a opinar? Pero es que hay opiniones tan inútiles que lastimosamente sugestionan a otras personas a tener esa misma opinión inútil, y lo peor, defenderlas hasta el final de los días. Realmente triste. Si quisiésemos ahondar un poco más en el dolor y el sufrimiento, no solo es lo que acabo de explicar de que habrá una insatisfacción infinita, también es el triste y lamentable hecho de que el cuerpo humano envejece. Y claro, cualquiera diría, es natural. No, no es natural, es algo triste, lamentable y que deberíamos haber solucionado hace muchísimo tiempo. Pero lastimosamente hay otras prioridades en el mundo. Si con el envejecimiento todavía no tienes un odio latente, también te puedo recordar las enfermedades. Enfermedades autoinmunes, enfermedades que se transmiten, enfermedades que nacen del propio ser, y enfermedades que simplemente aparecen de buenas a primeras. Pero también están las lesiones que en cualquier momento pueden suceder. Y es triste, porque no solo están las lesiones físicas, sino las lesiones mentales. Y ya explicaremos un poco más de ello en los vídeos siguientes. Ahora mismo estamos en un estado de introducción, porque si vienen de otros moods puede que sea un choque bastante interesante el ver esta perspectiva. Pero como dije, el conocimiento está para transferirse, el conocimiento está para compartirse, y el conocimiento está para unificar la raza y llevarnos a la evolución. Así que lo voy a compartir de todas las formas diferentes. Quizá no para esta vida, quizá yo ya no esté cuando sirvan las cosas que he dicho, o quizá nunca sirvan en nada en absoluto. Hay una falacia subjetiva bastante interesante que es tratar de dejar algo de ti. Tratar de dejar huella. ¿Han escuchado de eso? Bueno, analícenlo y me cuentan qué opinan al respecto.